Los grandes salones del Consejo Galáctico se extendían tan alto que incluso los orbes de luz flotantes luchaban por iluminar los techos abovedados. 100 especies alienígenas diferentes se reunieron en semicírculo. Sus tabletas holográficas parpadeaban mientras revisaban los informes. La mayoría de ellos ya estaban convencidos de que la reunión de hoy sería otro ejercicio de formalidades. El tema de la mano del gran árbitro de la humanidad, un imponente insectoide con ojos iridiscentes y un exoesqueleto pulido, se aclaró la garganta, o lo que pasaba por una garganta en una especie. Un sutil timbre resonó en la cámara, señalando la atención del consejo. Extendió una delicada garra hacia una pantalla flotante, golpeándola con exagerada paciencia. Miembros del consejo, comenzó a hablar. Su voz, una inquietante mezcla de clics y zumbidos, que el traductor convirtió en un nítido tono autoritario. Una vez más nos encontramos discutiendo. El peculiar rostro del Terrence. Se giró levemente y miró a los demás, como para asegurarse de que compartieran su desdén. Una especie que, a pesar de su naturaleza primitiva, de alguna manera, por pura suerte, logró el vuelo espacial y se insertó en nuestros asuntos. Murmullos de acuerdo retumbaron en la cámara. Varios representantes intercambiaron miradas cómplices, algunos parloteando, otros flexionando volantes bioluminiscentes o exhalando disgusto. Fermón, hace solo 3 ciclos solares, Cinto continuó agitando una garra. Permitimos a estas criaturas un asiento provisional en este consejo. Una cortesía. Sus mandíbulas chasquearon y disgusto. Sin embargo, en ese tiempo han demostrado ser. ¿Cuál es la frase? Se giró hacia un delegado reptiliano a su lado. Los pasivos retumbaron. Graal, un enorme guerrero del dominio Kruger, su grueso. La piel escamosa brillaba bajo el resplandor de la cámara, y su boca con colmillos se retorció en algo parecido a una sonrisa burlona. Varios representantes alienígenas asintieron. La garra de Zeno golpeó de nuevo y un holograma apareció parpadeando. Mostrando imágenes de humanos en varios escenarios intergalácticos, ninguno de ellos halagando a un ingeniero humano a bordo de una estación espacial diplomática. Tropezó con sus propios pies y accidentalmente lanzó una bandeja de cubos de nutrientes a la cara de su embajador Inari, cuyo cuerpo gelatinoso absorbió el impacto con un chapoteo húmedo. Otro clip mostró a un grupo de humanos en una zona de baja gravedad, agitándose incontrolablemente al calcular mal su impulso. Un científico se estrelló directamente contra un panel de control, enviando una baliza de emergencia que resonaba a través de 3 sistemas estelares. Una imagen final, una imagen fija esta vez, capturó un desafortunado diplomático ADS. Midn, lo que provocó que una delegación de monjes Basi asumiera que había declarado la guerra mediante algún ritual desconocido de agresión humana. Los murmullos se intensificaron. Algunas de las especies más delicadas se crisparon incómodas. Algunos rieron entre dientes. Torpe, imprudent, tosco. Cinto resumió, si se hubieran quedado confinados en su primitiva Little Rock, no estaríamos teniendo esta conversación. Graal se inclinó hacia adelante, sus enormes garras raspando la piedra curva del suelo del consejo. Sus ojos de reptil brillaron divertidos. Hay un asunto que encuentro divertido. Gran árbitro, dijo inclinando la cabeza. Insisten en llamarse guerreros. Una oleada de risas, extrañas, multitonales y alienígenas, se extendió por la cámara. Sí. Cinto asintió, negando con la cabeza. A pesar de sus claras deficiencias físicas, todavía se perciben como una raza guerrera. Aún más desconcertante, su especie prospera en el conflicto. Ellos, tamaño romano, guerra. Crean entretenimiento completo. Industrias en torno al concepto de violencia. Un holograma apareció. Imágenes granuladas de una transmisión humana interceptada. La pantalla mostraba a un humano enorme y musculoso sosteniendo un arma de fuego enorme. Su camisa y jirones de sudor brillaban mientras pronunciaba un desafiante comentario ingenioso. Explosiones estallaron detrás de él. ¡Vaya! Madre. Las imágenes se cortaron abruptamente. La cámara del consejo estalló en un debate. ¿De verdad viven así? Es una forma de narración. Ninguna especie podría. Posiblemente, no lo sé. Un anfibio, murmuró un delegado. Una vez vi a un humano. Corrí directamente a una zona de combate para recuperar a un soldado herido. Supuse que había fallado. Grill. Su voz retumbante silenció la conmoción. Hay una manera de resolver este debate. Declaró, levantándose en toda su altura. Que demuestren su fuerza. Las mandíbulas de Zent se crisparon.
Propondrías una prueba. Yo propondría una demostración de combate. Graal corrigió a uno de los suyos contra uno de los nuestros. Una prueba, por favor. Si sobreviven, pueden conservar su asiento. Si no, él extendió sus enormes brazos como si la conclusión fuera obvia. Los murmullos crecieron hasta convertirse en un crescendo de aprobación. Sí, una prueba resolvería esto. Nunca estarían de acuerdo. Oh, creo que lo harán. Graal rió entre dientes. Parecen incapaces de ceder ante un desafío. Cinto exhaló bruscamente, pero finalmente asintió levemente con reticencia. Muy bien, lanzaremos el desafío lejos, en un puesto militar humano en órbita alrededor de Marte. Capitán Sarah O'Connor. Ya se arrepentía de haber despertado esa mañana. Su oficial al mando la había convocado a una reunión informativa de emergencia. Desde el momento en que entró en la sala de conferencias iluminada con fluorescentes de Stark, supo que este iba a ser uno de esos días. El general McCarthy, canoso, con la complexión de un viejo tanque y casi igual de amigable, cruzó los brazos sobre el pecho. «Capitán», dijo bruscamente. «¿Alguna vez has oído hablar de la prueba de fuerza del Consejo Galáctico?» Sara lo miró con la mirada vacía. «Señor, he estado ocupada librando batallas reales. No me mantengo al día con las peleas burocráticas». McCarthy suspiró, frotándose bien las sienes. «Felicidades, estás a punto de participar en una». Arqueó una ceja. «¿Recibo el pago por riesgo?» «Vas a necesitar más que el pago por riesgo». Un asistente cercano pulsó un panel de control, mostrando el desafío oficial del Consejo. Sara repasó el contenido con el ceño fruncido, «Así que déjame aclararlo», dijo cruzándose de brazos. «Creen que los humanos son demasiado torpes para funcionar y su solución es arrojarme a un foso de gladiadores con algún bruse alienígena». McCarthy gruñó, «Eso es todo». Sara dejó escapar un lento suspiro pensativo. «¿Y qué pasa si pierdo?» McCarthy dudó. «Técnicamente, la Tierra no sería expulsada, pero perderíamos el derecho al voto y la credibilidad». Sara sonrió con suficiencia. «Básicamente, quieren ponernos en la mesa de los niños». Su sonrisa se ensanchó. «¿Y creen que enviarme a una pelea va a demostrar que somos débiles?» McCarthy lo miró con mesura. ¿Te das cuenta de que tu oponente es 3 veces más grande que tú? Tiene garras y probablemente pueda partirte en 2. Se encogió de hombros. Suena como un martes. Los labios de McCarthy. Se estremeció ligeramente. Están esperando a alguien. Él hizo un gesto. Vagamente más grande, más intimidante. Sarah. Ladeó la cabeza. ¿Estás diciendo que no doy miedo? Señor, estoy diciendo que no encajas del todo. Sus expectativas de héroe de acción de Hollywood. Sara hizo crujir los nudillos y luego giró los hombros. Bueno, qué lástima, porque yo no lucho para las cámaras. Se giró. Hacia la puerta, ya mentalmente. Estrategia. ¿Cómo se llama este extraterrestre? McCarthy revisó su tableta. Gruñó. Campeón del dominio Krogher. Sarah. Parpadeó y soltó una breve carcajada. ¿Me estás diciendo que estoy luchando contra Lagarto? Hulk. McCarthy suspiró. Solo intenta no empezar una guerra interestelar. Ella ya estaba saliendo por la puerta. Sin promesas. Y con eso, la capitana Sara de Canner estaba en camino a demostrar de una vez por todas que los humanos eran todo menos torpes. La arena se extendía más que cualquier estadio deportivo que Sara o Canner hubieran visto jamás. Un mar estratificado albergaba un caleidoscopio de especies alienígenas, cada una compitiendo por una mejor vista. Sus voces se fundían en un caótico zumbido de anticipación. La gran cúpula sobre sus cabezas brillaba con un campo de energía semitransparente, diseñado para contener a los combatientes y evitar que cualquier accidente desafortunado se extendiera a la multitud. Por si fuera poco, las enormes puertas de piedra frente a ella se abrieron con un profundo chirrido, revelando a su oponente. Graal dio un paso adelante y, por un breve segundo, Sara sintió como si la hubieran transportado a una pelea contra un jefe. El guerrero Krogher era un tanque biológico andante de al menos 2,7 metros de altura, con gruesas escamas de obsidiana, un cráneo arqueado y brazos como troncos de árboles. Sus manos con garras flexionaban el aire. Crepitando a su alrededor como una descarga bioeléctrica natural de la especie, parpadeaba entre sus talentos. Irradiaba confianza, disfrutando de los vítores rugientes de la multitud. Sara se estiró perezosamente, encogiendo los hombros. Esta es la parte donde intimidas.
El discurso, la profunda y resonante risa de Grog sacudió la arena. «¿Bromeas ahora? Humano, pronto suplicarás clemencia». Sarah inclinó la cabeza. La voz del locutor resonó por los altavoces, traducida a 100 idiomas simultáneamente. Campeón Roal del dominio Coger. Otra ola masiva de vítores. Retador, Capitán Sarah. Connor de la Tierra. Silencio en algún lugar de la multitud. Una sola voz confusa murmuró: «Ese es el humano». Sonrió, revelando hileras de dientes aserrados. «Esta es tu última oportunidad. Pequeña, ríndete ahora y tu especie podría librarse de la vergüenza de verte caer». Sarah. Se crujió los nudillos. «Agradezco la oferta, lagarto, Hulk, pero ya tenía anotado humillar a un señor de la guerra alienígena en mi agenda». Sonó la bocina. Graal cargó como un tren de carga, cubriendo la distancia entre ellos en un instante. Sus garras se dirigieron hacia ella en un arco, con el propósito de cortarle la cabeza. Sarah ya no estaba allí. Se agachó, cambiando de postura justo a tiempo para que su golpe silbara junto a sus botas, deslizándose sin esfuerzo sobre la piedra pulida. Él gruñó y volvió a blandir sus garras, arañando el aire vacío mientras ella se esquivaba con facilidad. La multitud vitoreó al principio, esperando una muerte temprana, pero como Graal seguía golpeando y fallando, esos vítores se convirtieron en murmullos. «Sarah Gren, ¿estás segura de que eres la campeona? Porque he visto a marines borrachos lanzar mejores golpes». Graal gruñó, desmayándose, se giró a la izquierda antes de girarse. Revis Brutal. Sarah se inclinó hacia atrás lo suficiente como para que no tocara el aire. El desplazamiento le alborotó el cabello. El guerrero reptil se lanzó intentando usar su tamaño y alcance superiores para inmovilizarla. Sarah, ahora en su elemento, giró sobre sus talones y se apartó de nuevo, dándole una palmada en la nuca mientras se alejaba. La multitud se quedó sin aliento. Graal se congeló a mitad del movimiento. Sarah sonrió con suficiencia, negando con la cabeza. «Oh, amigo, eso es vergonzoso». El guerrero Coger dejó escapar un rugido de frustración y blandió salvajemente sus garras, atravesando la piedra donde Sarah había estado un milisegundo antes. Su frustración solo aumentó a medida que ella continuaba evadiendo, moviéndose sin esfuerzo con una economía de movimientos que lo hacía parecer un idiota furioso en algún lugar de la plataforma de observación del Consejo. El gran árbitro Cinto apretó las mandíbulas con absoluto horror. «General». Golpeó. Un puño contra el suelo de la arena, rompiendo la piedra. Quédate quieto, cobard. Sarai, mira esto. Es por eso que los humanos ganan guerras. No solo dependemos de la fuerza bruta. Negó con la cabeza. Esperaba que fueras un desafío. Dio un paso deliberadamente hacia adelante. Graal reaccionó de inmediato, arremetiendo con todo lo que tenía. Esta vez, Sarah no lo esquivó. Pivotó, captó su impulso y lo usó contra él con la precisión de alguien que ha practicado el movimiento 1000 veces. Cambió su peso y lo volteó sobre su hombro. Con sus casi 2,7 metros de altura, el enorme guerrero se estrelló de espaldas contra el suelo, temblando por el impacto. La arena quedó en silencio sepulcral. Sarah dejó que el momento flotara en el aire antes de negar con la cabeza. «Eres demasiado pesado para mí. Vamos a tener que trabajar en tu juego de pies, grandullón». El único sonido de Graal fue el de un aturdido Weiss. Entonces la arena estalló en caos. Los miembros del consejo se pusieron de pie de un salto. El público gritó en estado de shock. Su expectativa previa se hizo añicos. En algún lugar de la multitud, un extraterrestre se atragantó con lo que fuera que pasara por su bebida en la plataforma de observación. El delegado Zinu parpadeó con los 4 ojos. Eso no debía pasar. Sarah ajustó su postura, girando los hombros. «Baja ahí, amigo». El general no escuchaba. Ya se estaba poniendo de pie a duras penas. Su respiración era entrecortada. Su ego estaba herido sin remedio. Sus músculos se tensaron. Sus instintos, desesperado por recuperar el dominio, gruñó. Sus garras, chispeantes con energía residual, cargó de nuevo. Esta vez ni siquiera esperó a que se acercara. Se movió con una velocidad explosiva, acortando la distancia en un instante. Su puño se estrelló contra su esternón justo debajo de su caja torácica, donde asumió correctamente que su diafragma era el cuerpo entero de Graal. Su cuerpo se paralizó por un largo y hermoso momento. Su cerebro captó la realidad de que estaba perdiendo. Sarah lo siguió inmediatamente, enganchando su pie detrás de su tobillo y asestando un brutal golpe con la palma en el pecho.
Cayó al suelo. Esta vez no se levantó. El silencio regresó, más ensordecedor que antes. Sara dio un paso atrás, sacudiendo la muñeca. Pensé que tardaría más. Los sistemas de seguridad de la arena escanearon sus signos vitales generales, confirmando lo que toda la multitud ya sabía. Sara y Connor acababan de humillar al campeón del dominio Coger y entonces el primer alienígena vitoreó. Comenzó como un murmullo confuso, luego creció en segundos. La mitad de la arena estaba de pie rugiendo. La voz del anunciador se quebró por los altavoces, apenas comprensible por encima del ruido. El ganador, el capitán Sarah O'Connor de la Tierra, en la plataforma del consejo. Cinto parecía. A un segundo de sufrir un infarto, un delegado anfibio palideció. Esto es un problema. Un monje basí exhaló bruscamente. Esta es una revelación en la arena. Sara miró a su alrededor, absorbiendo la reacción. Bueno, eso fue divertido, murmuró. Se sacudió las manos. ¿Qué sigue? Al otro lado de la cámara, otro guerrero alienígena se levantó. Una especie diferente. Un campeón diferente. Otro, desesperado por demostrar su valía. Sara dejó escapar un suspiro lento, rodando los hombros. ¡Ah, demonios! Se crujió los nudillos de nuevo. Muy bien, ¿quién sigue? La Cámara del Consejo Galáctico nunca había conocido el verdadero silencio hasta ahora. El gran Garecinto permaneció inmóvil. Su exoesqueleto, normalmente sereno, rígido con algo peligrosamente cercano al miedo existencial. A su alrededor, los representantes reunidos de las especies más poderosas de la galaxia estaban igualmente atónitos. Sus expresiones, antes engreídas, ahora reemplazadas por la incertidumbre, la incomodidad y el miedo. Al otro lado de la enorme pantalla holográfica, en el centro de la cámara, la grabación se reproducía en bucle. Sarah O'Connor, el pequeño humano del que se burlaron, el que subestimaron, desmantelando sin ayuda al guerrero más temido del dominio Kroger. Las mandíbulas de Zin se contrajeron involuntariamente mientras rebobinaba la grabación con la esperanza de que, de alguna manera, en una segunda, tercera o cuarta visualización, las leyes de la realidad se escribieran solas. Pero no, se repetía de la misma manera cada vez que la humana jugaba con General. Ella se movía como un líquido, lo golpeaba como un martillo y lo humillaba sin siquiera intentarlo, y luego solo para cimentar los abdominales. Ante la crudeza de toda la situación, ella había noqueado a 2 retadores más. Inmediatamente después, la cámara se llenó de inquietud. Los representantes murmuraban entre sí. Algunos consultaban apresuradamente su SIDA, otros lanzaban miradas a la delegación humana, quienes, por su parte, parecían demasiado presumidos para el gusto de Zin. Un timbre mecánico resonó por la sala, señalando la reanudación de las deliberaciones oficiales. Cinto se enderezó, aclarándose la garganta con un sonido como el de una piedra de moler, y apretó las garras. Que conste que la prueba de fuerza ha concluido. Anunció con la voz un poco más tensa que antes y que, contra toda expectativa racional, el humano había salido victorioso. Hubo un cambio entre los representantes. Algunos se negaron a sostener su mirada, otros entrecerraron los ojos al ver a la delegación humana y algunos, aún más preocupados, miraron profundamente. Intrigado, un monje basí, su piel translúcida brillaba levemente, se inclinó hacia adelante. Este desarrollo requiere discusión. Zinto exhaló lentamente. Sí, lo hace. Un embajador reptil con profundas escamas carmesí golpeó la mesa con el puño. Eso no era una prueba real. Un murmullo de acuerdo recorrió una facción de la cámara. El representante de los Zani, un imponente ser cristalino, asintió bruscamente. El campeón Coger estaba demasiado confiado. No se tomó la pelea en serio. La voz de Sarah O'Connor cortó la cámara como una espada envuelta en sarcasmo. Sí, él parecía no tomárselo en serio. Hasta que lo convertí en un adorno de jardín. Los representantes se pusieron rígidos. Las garras de Zent se enroscaron en su túnica. El tono del humano era tan exasperantemente casual. Sarah, de pie junto al general McCarthy, cruzó los brazos. No sé qué es peor, el hecho de que no creyeran que pudiera ganar o el hecho de que ahora que lo he hecho, todos están buscando excusas a toda prisa. El general, que aún se recupera en la enfermería, dejó escapar un gemido de derrota y aturdido desde la pantalla. La delegación Coger hizo una mueca visible. Sarah ladeó la cabeza con seriedad. ¿Cómo nos llamaron? Torps, fragiles, incompetents. Estoy bastante seguro de que fue antes de que los presentara. La cara cayó al suelo. Los delegados Zani, cristalizados, vibraban de frustración.
Humano, debes entender que las implicaciones de esta pelea son significativas. El Consejo estaba operando bajo la suposición de que su especie carece del refinamiento, el control, la capacidad para la guerra auténtica. Sarah parpadeó y soltó una breve y aguda carcajada. Vaya, son adorables. ¿Pensaban que no éramos capaces de la guerra? La sala se quedó completamente en silencio. McCarthy se quedó sin aliento. Sarah. Suspiró frotándose la frente. Escucha, lo entiendo. Nos ves tropezando en gravedad baja. Nos ves discutiendo con parquímetros y piensas, oh, qué panda de idiotas. Pero, la cosa es que dejó caer los brazos. Su postura cambió ligeramente. Somos idiotas. La sala reaccionó con confusión. Pero somos idiotas muy peligrosos. Dio un paso al frente. ¿Sabes cómo llegamos a donde estamos hoy? ¿Cómo nos abrimos paso a zarpazos en el espacio? Señaló la pantalla. No fue gracia, no estaba perfectamente calibrado. Evolución. Fueron errores. Cometemos errores constantemente y cuando lo hacemos, aprendemos, nos adaptamos y mejoramos. Señaló la grabación de su pelea. He luchado en guerras reales y en guerras reales no siempre gana el más grande, el más fuerte y el más malo, sino el que se niega a quedarse abajo. Dejó que las palabras calaran hondo. Me subestimaste, nos subestimaste. No lo vuelvas a hacer. El silencio se prolongó y alguien habló. Nunca deberíamos ir a la guerra con los líderes de la tierra. El monje Basí se giró. Juntó sus muchas manos. Si lo que dice el humano es cierto, si su especie prospera con los desafíos y se adapta a las dificultades, entonces son más peligrosos de lo que jamás imaginamos. Un murmullo de asentimiento recorrió la cámara. McCarthy, al percibir el cambio de tono, dio un paso al frente. Caballeros, no nos adelantemos. No vinimos aquí a empezar una guerra. Vinimos aquí porque queremos un lugar en la mesa. Y yo diría que el capitán O'Connor acaba de demostrar que pertenecemos aquí. Un silencio vacilante siguió. Cinto, aún conmocionado, respiró hondo. El Consejo deliberará. Las puertas de la Cámara se abrieron, señalando el levantamiento de la sesión. Delegados. Rosa. Apresuradamente, algunos se movieron para hablar en Ed. Susurraron otros, observando a Sarah con cautelosa curiosidad mientras la delegación humana se giraba para marcharse. Una voz desconocida gritó, «Capitán Kanner». Sarah S. Gyro. Un oficial de Kroger, no un general, sino otro de su especie, se quedó allí con los brazos cruzados. «Luchaste bien», admitió a regañadientes. Sarah le hizo un saludo perezoso. «Ustedes dos, grandullón». El oficial de Kroger dudó. «Deseo entrenar contigo». McCarthy le lanzó a Sarah una mirada de advertencia, pero la sonrisa de Sarah ya se estaba ensanchando. «Entrenando, ¿eh?» Ella hizo crujir sus nudillos. «Muy bien, primera lección. No te vayas con la cara detrás». Cinto observó cómo sus garras se retorcían mientras las fichas de dominó de la política galáctica comenzaban a caer. La humanidad acababa de reescribir el equilibrio de poder y no había vuelta atrás. La réplica de la victoria de Sarah O'Connor se extendió por la galaxia como una supernova detonando a cámara lenta. La información viajaba a la velocidad de los relés subespaciales, rebotando de un sistema a otro, creciendo en escala con cada relato. Algunas versiones de la historia se mantuvieron fieles a la verdad. Un solo humano había derrotado a 3 de los guerreros más temidos de la galaxia conocida. Otros, como era de esperar, se convirtieron en leyenda en los confines de los sistemas COE. Especies enteras comenzaron a susurrar sobre la muerte del mundo terrestre, un lugar donde criaturas de aspecto tan frágil aún podían destrozar a guerreros de guerra titánicos con sus propias manos. Un relato particularmente dramático sugería que Sarah O'Connor se había comido el corazón de Grok después de la pelea. Otro afirmaba que había luchado contra toda una banda de guerra Kroger y había abandonado la arena sin un rasguño. Algunas historias decían que no era humana en absoluto, sino una máquina de guerra cibernética construida para parecerse a una. El dominio Kroger, por su parte, se precipitaba hacia el caos. Graal había sido una vez el campeón invicto, la encarnación viviente de la superioridad marcial de su especie. Su derrota y la forma en que perdió habían destrozado la creencia de toda una cultura en su invencibilidad. En cuestión de días, estallaron luchas internas entre facciones rivales de Kroger. Algunos exigieron venganza, insistiendo en que debía declararse la guerra a la humanidad. Otros, los más inteligentes, se dieron cuenta de que si un humano podía derrotar a un campeón,
la guerra con la Tierra podría acabar con toda su civilización en el Consejo Galáctico. Las consecuencias fueron aún peores. 100 especies se reunieron en reuniones de emergencia para debatir el verdadero significado de la lucha. Algunos se aferraron a la vieja creencia de que los humanos eran inofensivos, que Sarah O'Connor fue una casualidad, otros no estaban dispuestos a correr el riesgo. Los monjes Basí emitieron formalmente una recomendación de nunca involucrar a la humanidad en conflictos armados. Los Zani, usualmente neutrales en asuntos militares, comenzaron a reevaluar sus doctrinas de batalla. Cinto, a pesar de sus mejores esfuerzos, había perdido el control. Las salas de reuniones, que una vez fueron un lugar de calma y deliberación, ahora eran su propio espacio. La delegación humana ya no se sentaba como una ocurrencia tardía al margen de las discusiones del Consejo. Ahora su mesa estaba llena de nuevos visitantes, embajadores, estrategas militares, representantes comerciales. Todos querían algo de la Tierra por primera vez en la historia. La humanidad no estaba siendo tolerada, sino temida. Sarah, por su parte, se lo estaba pasando en grande. Había pasado los últimos 3 días esquivando entrevistas, rechazando intentos de reclutamiento de ejércitos alienígenas y rechazando ofertas de su propia figura de acción. Algunas especies ya habían comenzado a copiar técnicas de lucha humanas, a solicitar regímenes de entrenamiento e intentar reclutar a los mejores soldados de la Tierra. Las cámaras del Consejo Galáctico, ahora más caóticas que nunca, se arremolinaban con conversaciones superpuestas. El embajador Kroger se inclinó hacia adelante. Su voz se tensó. El dominio exige una revancha. McCarthy exhaló lentamente. ¿Seguro que quieren pasar por esto otra vez? Kroger. Los volantes se oscurecieron por la frustración. Una sola pelea no sirve. Oye, si te hace sentir mejor, puedo noquearte. Silencio. Un representante Zenui que había pasado décadas menospreciando a la humanidad se inclinó con cautela. Capitán O'Connor, ¿estarías dispuesto a compartir tus métodos de entrenamiento? McCarthy suspiró. Aquí vamos. Sarah sonrió. ¿Quieres aprender a luchar como un marine? Sorry. Asintió vacilante. De acuerdo, Sarah. Dijo, inclinándose hacia atrás. Un paso adelante. Un silencio se apoderó de la habitación. El Zenui miró su gelatinoso cuerpo sin rodillas y se desinfló ligeramente. Sarah se encogió de hombros. De acuerdo, podemos solucionar eso. El monje Basí, generalmente tranquilo y reservado, emitió un suave zumbido. Hay muchos entre nosotros que sienten curiosidad por las tradiciones guerreras de la Tierra. Quizás el Consejo debería considerar intercambios formalizados de entrenamiento de combate. La sala estalló en caos de nuevo. Sarah sonrió con suficiencia. Ya podía ver los titulares. Tierra. Campo de entrenamiento galáctico. Into. Apenas controlando su frustración. Golpeó la mesa con una mano con garras. Ya es suficiente. Debemos establecer el orden. El asiento de la humanidad en este consejo debe ser. Sarah arqueó una ceja. Debe ser lo que la cámara se congeló. Cinto había cometido el grave error de intentar recuperar la autoridad demasiado tarde. Todas las especies en la sala habían visto de lo que era capaz la humanidad. Todas las especies en la sala ahora querían algo de ellos. La marea había cambiado y él estaba apoderándose de un poder que ya se le había escapado. Sarah se inclinó hacia adelante. Con voz suave, incluso nosotros, sin abandonar este consejo, dijo, y no nos están arrinconando, nos necesitan ahora, les guste o no. McCarthy, quien había dedicado su carrera a la diplomacia delicada, simplemente se cruzó de brazos y dejó que Sarah hiciera lo que mejor sabía hacer. Cinto apretó las mandíbulas. Has alterado el equilibrio de poder. Sarah inclinó la cabeza. Quizás el equilibrio necesitaba, interrumpiendo el silencio de nuevo. Entonces el monje habló. LES. Zinto se gyro bruscament. No puedes hablar en serio. El monje asintió. Hemos operado bajo la suposición de que los humanos estaban por debajo de nuestra preocupación. Esto fue un error de cálculo. La humanidad ya ha alterado el curso de la política galáctica. No serán pasados por alto de nuevo. Más murmullos de acuerdo siguieron. Se emitió la votación. El lugar de la humanidad en el Consejo Galáctico ya no era una cortesía, era una realidad. Sarah se recostó y se estiró. Bueno, eso fue divertido. McCarthy suspiró. ¿Te das cuenta de que nos acabamos de convertir en el elemento más impredecible de todo el orden intergaláctico?
Sara sonrió con suficiencia. Sí, y me encanta. Las cámaras del consejo vaciaron lentamente a las diversas especies, que se apresuraban a reevaluar todo lo que creían saber mientras Sara salía. La primera ola de reporteros corrió hacia ella, ansiosos por hablar con el humano más peligroso. En la galaxia, gimió. De acuerdo, ¿con quién tengo que luchar para conseguir un café aquí? McCarthy suspiró. Probablemente toda una economía en este punto. Sara rió entre dientes, dando un paso al frente, plenamente consciente de que la galaxia había cambiado para siempre y de que la humanidad apenas estaba empezando.